Dios le bendiga mucho a cada uno de nuestros hermanos, dándole la gracia al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, cada día más, porque me da la fuerza para continuar haciendo su voluntad y su obra y estar firme en su camino. Vamos a tener la palabra, el estudio de esta palabra en la primera carta de los Corintios, en su capítulo 15. La gloria para Dios, a partir del verso del 9 hasta el verso 14. Gloria a Dios. Y la palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Gloria a Dios. Gracias, Padre, que mora a las alturas de los cielos, Señor, por tu palabra, cada día más que yo sea un mero instrumento para predicar tu palabra, Señor, que esta palabra, como dice Isaías 55, verso 11, que ella no regresa vacía, Padre. Mira, Señor, yo te presento que esta palabra esté edificando las almas, aumentando la fe. Ayuda a aquellos, Señor, que estamos en tu camino, Jehová, a estar firme esperando tu venida. Y aquellos que no te conocen, Padre amado, que tú tengas misericordia y que vengan a los pies de Cristo, como dice tu palabra. Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El mensaje tiene como título La resurrección de Jesús. La gloria para Dios. Vemos que el apóstol Pablo le escribe a los creyentes que están en Corintio, y aquí el apóstol Pablo le está hablando de que Jesús resucitó de los muertos, que luego fue sepultado, y que lo que nos hace permanecer en una esperanza viva es que Cristo resucitó de los muertos, que Cristo murió en la cruz del Calvario por el pecado de todos nosotros, que fue sepultado y que luego la tumba está vacía con la resurrección de los muertos, que Dios lo resucitó al tercer día y que luego fue al Padre. Pero antes de ir al Padre, dice aquí que se le apareció a los discípulos en Galilea. El primer encuentro después de la resurrección, cuando María y María Magdalena fueron por la mañana el domingo, que compraron especias aromáticas para unir el cuerpo de Jesús. Ese día era sábado, pero ya era tarde y se quedaron, y por la mañana cuando fueron encontraron allí un ángel sentado en la piedra vestido de blanco. Y le dije: no busquen a Jesús de entre los muertos, mire, el sepulcro donde lo pusieron está vacío.
Estas mujeres se fueron sorprendidas por esta gran sorpresa de que ellas lo estaban buscando y ya el cuerpo no estaba. La gloria para Dios. Pero cuando ellas iban de camino, Jesús se le apareció a María Magdalena y ella se postró ante los pies de Jesús temblando y le dijo: y decía a los discípulos, a los hermanos, que nos vemos en Galilea. Cuando ella llevó la noticia de la buena nueva a los discípulos, Pedro fue a ver al sepulcro a ver si era verdad, y cuando fue estaba vacío. Pero luego Jesús se le apareció también a dos de los discípulos cuando iban camino Emaús, mientras ellos iban hablando del gran acontecimiento de la muerte de Jesús. Ellos iban conversando y lamentándose de esa muerte y que ya era el tercer día y que no había resucitado, pero Jesús iba hablando con ellos. Y ellos le dijeron: tú eres Jesús les dijo: ¿de qué tema están hablando? Y le dijo: tú eres el único forastero que no sabe lo que ha acontecido, que Jesús, el profeta y perfecto, ya va el tercer día y no ha resucitado, y que le dieron muerte. Sin embargo, mientras Jesús hablaba con ellos, ellos estaban vedados y no sabían que era con Jesús. Después Jesús se sentó con ellos y le quitó, gloria a Dios, dice la palabra, la venda de los ojos, la máscara, y ellos pudieron ver cuando compartía allí en la mesa que era Jesús de quien ellos estaban hablando y que ya había resucitado de los muertos. Pues ellos dijeron: por eso que cuando veníamos por el camino el corazón no ardía. Inmediatamente Jesús se le desapareció. Luego Jesús se le apareció allá en Galilea a los 11 discípulos y le dijo, los reprendió por su falta de incredulidad, porque ya Jesús en Mateo, en su capítulo 16, verso 21, le había anunciado su muerte, que era necesario que él fuera a Jerusalén, que fuera entregado en manos de los principales, ancianos, escribas y sacerdotes, y que le dieran muerte, pero al tercer día iba a resucitar. Y así la gloria para Dios, tal como lo habían anunciado los profetas en el Antiguo Testamento, así se llevó a cabo el proyecto de la salvación de Jesús. La gloria para Dios. Ahora el apóstol Pablo le predica allá a los creyentes de Corintio de que ellos estaban algunos aferrados a filosofía platónica, a los epicúreos y otros filósofos que no creían en la resurrección general. No solamente ellos no creían en la resurrección de Cristo, sino que ellos no creían que los muertos resucitaban. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo le enseña la palabra que él recibió y dice que lo que él recibió fue la enseñanza de la predicación de que Cristo murió en la cruz del Calvario, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó de los muertos. Y él aquí le dice la gloria para el Rey de Reyes y Señor de Señor, que él es el más pequeño de los apóstoles, que no fue digno de ser llamado apóstol porque él perseguía a la iglesia. Y vemos en Hechos, su capítulo 9, cómo Pablo narra allí la conversión de Pablo. Pablo era un gran blasfemo, un gran perseguidor de la iglesia. También esto lo hacía, le dijo a Timoteo en su capítulo 1, que él hacía esto por ignorante. Pero ahora, por la gracia y misericordia de Dios, Dios le escogió para hacer la voluntad. Cuando camino a Damasco, él tenía carta para donde quiera que encontrara un discípulo, sea hombre o sea mujer, lo apresara
lo llevaban a la cárcel y él mismo da testigo cómo mataron a Esteban, un siervo de Dios. Y dice Pablo que luego se le presentó a Cefas y a más de 500 personas se le presentó Jesús después de su resurrección. Es decir, que el proyecto, ese hecho histórico de la resurrección es real, que Cristo está vivo y está a la dieta del Padre. Vemos que dice Colosenses su capítulo 3, verso 1, que debemos poner la mirada en las cosas que es en Cristo, que es Jesús, que está a la dieta del Padre. Gloria a Dios. Sigue diciendo el apóstol Pablo que él no es digno de ser llamado apóstol porque era un gran perseguidor de la iglesia. Cuando Jesús de Nazaret, el camino a Damasco con su compañero, que iba a un caballo, y cuando escuchó una voz le dijo: Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él le dijo: ¿quién eres? Dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cayó y duró 3 días ciego, 3 días sin comer. Y allí su compañero lo llevaron a la derecha a la casa. Y allí en visión, mientras oraba, le presentó a Ananías. Jesús le dijo a Ananías que fuera a la casa donde estaba Pablo, que allí ya lo había cogido como un instrumento de él para llevar el evangelio a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Y qué dura cosa le iba a pasar en contra de su aguijón. Gloria a Dios. Ananías le dijo a Jesús que él no podía ir, que tenía temor porque ese hombre tenía carta para donde quiera que encontrase los discípulos, lo arrestara y lo metían preso y lo mataban. Pero Jesús le dijo que no tuviera miedo, que ya es un instrumento cogido para él. Vemos cuando Ananías va a donde Saulo, que lo encuentra, le dice: hermano Saulo, Jesús de Nazaret, a quien tú tuviste el encuentro en camino de Damasco, me ha enviado donde ti para que sea bautizado. Dice la palabra que fue bautizado en agua, en el Espíritu, y también se le cayeron en escamas de la vista. Y él tenía 3 días sin comer y sin beber, y de ahí comenzó a predicar y a decir que Cristo es el Hijo de Dios. Vemos que por la gracia y misericordia Dios vino a buscar y a salvar los que estaban perdidos, vino a llamar a los pecadores a arrepentimiento, que hay más gozo en el cielo cuando se arrepiente una persona que 99 que no necesitan de arrepentimiento. Viendo siendo un hombre perseguidor, asesino, de ser Saulo de Tarso, un hombre celoso del judaísmo, de las tradiciones, pero él decía que él hacía eso porque era un blasfemo, gloria a Dios, un insensato y un ciego, un ignorante espiritual. Pero cuando tenemos un encuentro con Jesús de Nazaret, ya todo cambia, porque los ojos espirituales se nos abren y comenzamos a vivir una vida nueva. Vemos que en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice que si alguna persona, si alguna criatura está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas habían pasado, aquí todos son hechas nuevas. Cuando tenemos un encuentro con Jesús de Nazaret, Él nos limpia de todo pecado. Esa sangre nos limpia de toda maldad. Porque la primera de Juan capítulo 1, verso 9 dice que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar y nos limpia de toda maldad. La sangre derramada allí, el cuerpo puesto en el sepulcro, y con la resurrección tenemos vida eterna en Cristo Jesús, que está a la dieta del Padre. Dice el apóstol Pablo que él, siendo el más pequeño, fue producto de un abortivo, porque Pablo no fue elegido conforme a los 12 discípulos, sino que fue producto, dice él, de un aborto. Significa que nació antes de tiempo, porque él tuvo un encuentro
con Jesús de Nazaret, que no fue elegido como eligió los 12. Vemos, dice que él por la gracia y misericordia de Dios, por eso él es salvo. Y dice que si Cristo no resucitó de los muertos, entonces vana es nuestra fe, vana es nuestra creencia, porque Cristo no está muerto, sino que Cristo está vivo. Por eso le dice a los creyentes allí que no creían en la resurrección, que si no creemos que Cristo resucitó de los muertos, por entonces nuestra fe es vana. Y él da testigo de las personas que, gloria a Dios, dice la palabra, que tuvieron con Jesús cuando resucitó y también se fue al Padre en una nube. Y ahora estamos, nuestra fe puesta en él, de que él viene tal como él se fue en una nube con gran poder y gloria, pero él no viene ahora a morir por el pecado de todos nosotros, porque ya él murió, sino que él viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga. Dice Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo, que entregó su único Hijo para todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que usted tiene que creer para poder tener la vida eterna. Dice Juan 3:17, que el Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si Cristo lo que vino fuera a salvar el mundo, Dios envió a Cristo para salvar el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel lo rechazó. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero aquellas ovejas que no pertenecían al pueblo de Israel, que somos nosotros, los descendencia de los gentiles, la gloria para Dios. Entonces hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios y que él vino y que ahora está vivo a la diestra del Padre, producto de la resurrección de los muertos. Dice que los muertos en Cristo duermen y estos resucitarán primero. Algunos se resucitarán para condenación y otros resucitarán para salvación. Pero los que estemos vivos con la venida de Jesús, vamos a esperar en el aire, en la nube. Él viene con gran poder y gloria y sus ángeles va a coger los buenos, van para un lugar y los malos van para el otro. Dice aquí el apóstol también que es necesario que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo y que cada quien sea juzgado, sea bueno o sea malo. Es decir, que cada uno va a dar cuenta por sus obras. Por eso es que la salvación es personal y que usted debe aceptar al Señor como el único Salvador de su vida para que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, allí como lo establece en Apocalipsis su capítulo 20 del 12 al 13. Si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, cuando allí se pase lista y se abran los libros, pues usted no va a ver la gloria de Dios, no va a tener la vida eterna. Y vamos a seguir dándole lectura, la gloria para el Rey de Reyes y Señor de Señor, a la palabra. Y dice en el verso 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Le está diciendo para el apóstol Pablo que si entonces que Dios no resucitó a Cristo, entonces los muertos no resucitan. Pero aquí le explica, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Ve, él está diciendo, ¿cómo es que los muertos no resucitan? Entonces Cristo, ¿quién fue que lo resucitó? Si fue sepultado allí, le pusieron guardia para cuidar del sepulcro. Y como Jesús, cuando fueron entonces María Magdalena y también los discípulos encontraron el sepulcro, el ángel les dije que no lo busquen de aquí, que él vive. Entonces la palabra de Dios se cumplió de que él iba a resucitar al tercer día. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún está en vosotros pecado. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.
Si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos lo más digno de conmiseración de todos los hombres. El 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen es hecho. Gloria a Dios. Fue la primicia, el primero en resucitar de los muertos fue Cristo Jesús. Y a los que duermen también conjuntamente serán resucitados cuando Cristo venga en la nube. La gloria para Dios. Dice el verso 20 estamos en segunda carta de Corintios del verso 15. Ahora le vamos a dar lectura al 22. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esto quiere decir, le está diciendo a los corintios, así como Adán entró el pecado y la paga del pecado es muerte, Romanos capítulo 6 verso 23, así también la salvación entró por un hombre que le llaman Cristo Jesús de Nazaret. Entonces los muertos en Cristo, todos los que hemos creído en Cristo, viviremos y tendremos vida eterna, porque Él es la salvación del mundo. En Él está la vida, en Él está la paz, en Él está la seguridad, en Él está la confianza, la gloria para Dios. En Él tenemos la salvación y la vida eterna por los siglos, por los siglos. Y dice, sigue diciendo el apóstol en el verso 23, pero cada uno en su debido tiempo, en el debido orden, Cristo la primicia, luego lo que son de Cristo en su venida. Gloria a Dios. Dice aquí, pero cada uno en su debido orden. Dice cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, si fuera el primero de resucitar de los muertos. Luego los que son de Cristo, es decir, los muertos en Cristo, resucitarán primero en su venida. Ahí está hablando de la segunda venida de Cristo. Aquí el apóstol Pablo habló de su muerte, habló de la sepultura de Cristo, habló de la resurrección, y ahora el apóstol Pablo está hablando a los corintios de su segunda venida, y está diciendo en el orden: primero Cristo, que es la primicia, luego los muertos en Cristo primero, en su venida. La gloria para Dios. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios, entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo demonio, toda autoridad y potencia. Gloria a Dios. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Santo eres. Que Cristo reine hasta tanto, gloria a Dios, que Él tiene que poner todos los enemigos debajo de sus pies. Por eso es que solamente Dios puede deshacer todas las obras de la tiniebla. Solamente Dios puede destruir las obras de Satanás y humillarlo, dice, que bajo sus pies. Dice el verso 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque toda la cosa la sujetó bajo sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas en Él, claramente que se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Gloria a Dios. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Gloria a Dios. Dice el verso 29. Y de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué vosotros peligramos a toda hora? Oh, aseguro, hermano, que por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día
muero. Verso 32. Si como un hombre batallé en Efesio contra fiera que me aprovecha, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen. Gloria a Dios. A Dios para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que da de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. Dice la palabra, verso 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de un hombre y otra carne la de la bestia, otra la de los peces y otra de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Santo eres. Una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a la otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará la incorrupción. Gloria a Dios. Vemos cómo el apóstol Pablo le explica de manera clara, precisa, metafórica, con ejemplo de la semilla, la gloria que se siembra el cuerpo, pero lo que brota es la semilla, la gloria para Dios, y es lo que da el fruto. Asimismo, Él está hablando que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán también primero la gloria, porque Cristo resucitó, que es la premisa. Hermano, esos filósofos de aquellos tiempos no creían en la resurrección y negaban rotundamente la existencia de que Cristo resucitó. Y no solamente Cristo, sino que nadie que haya muerto haya resucitado. Pero la palabra nos enseña la gloria para Dios, que Cristo sí está vivo, que Cristo resucitó, porque esa historia, esos pasajes bíblicos nos enseñan que Cristo al tercer día resucitó de los muertos y que la tumba está vacía y que Cristo está a la dieta del Padre, pero que no nos ha dejado solo, nos ha dejado un ayudador, un consolador, que es el Espíritu Santo, el que convence de pecado. Mis hermanos, queridos hermanos, amigos, no hay tiempo para postergar la salvación. Usted dice, no, yo voy más tarde, acepto al Señor porque ahora no puedo, porque tengo tal situación que me impide. Pues Dios vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos, porque el apóstol Pablo era un gran perseguidor, un gran blasfemio, un gran asesino. Sin embargo, Dios tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret y cambió su vida. De un asesino, Saulo, Dios, con un encuentro con Jesús de Nazaret, lo convirtió en apóstol. No importa la situación que usted tenga pecaminosa, si usted se acerca a los pies de Cristo, Cristo lo perdona y lo limpia de todo pecado, porque Él pagó el precio de esa sangre. Dice Marcos capítulo 10, verso 45, la gloria para Dios. Dice, el Hijo del Hombre no vino a servirse, sino a servir, a dar su vida en rescate de muchos. Él nos redimió con la muerte allí y con su resurrección. Hermano, solamente en Cristo hay seguridad, solamente en Cristo hay paz, solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo hay liberación, solamente en Cristo hay vida eterna. Dice Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, dice la palabra,
Venid a mí todo lo que estén cansados. Aprendid de mí que yo soy manso y humilde. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Con Cristo la carga es fácil, porque Cristo nos ayuda. No importa la situación que tú estés, ven a los pies de Cristo, que Cristo te liberta, Cristo te sana, te limpia. No importa lo que tú tengas, vicio del alcohol, de la lotería, de la droga, de la idolatría, de la incredulidad, todo ataque de la tiniebla, ven a los pies de Cristo, entrégale tu vida a Cristo, que Él te limpia con su sangre derramada allí. Acéptalo como el único salvador de tu vida. Entrégale al Señor tu vida y tú verás que tu vida va a cambiar. Todo va a cambiar, porque cuando llegamos a los pies de Cristo somos nueva criatura. El viejo hombre queda sepultado, comenzamos a vivir una vida nueva. Pero tú tienes que hacer algo, acercarte al Señor. Ve a la iglesia donde predique la sana doctrina. A la oración de fe, aceptando a Cristo como el único salvador de tu vida. Comienza a congregarte, recibe la enseñanza de la sana doctrina de la palabra, que Cristo murió por ti y murió por mí, murió por el pecado de todos nosotros, que Dios es un Dios de amor y de misericordia y de gracia. Y así va a comenzar a experimentar, a vivir una vida nueva, una vida en paz, una vida en seguridad, que en medio de la prueba tú confías en Dios y Él se glorifica. Que Dios le bendiga mucho. No se le olvide suscribirse a este canal, darle like, activa la campanita, comparte este video con tus amigos, con tu familia, porque la palabra tiene que ser predicada a todo el mundo y a toda criatura, sin excepción de personas. Él vino a buscar y a salvar los que estaban perdidos. Lucas en su capítulo 19, verso 10. Que Dios me le bendiga mucho y muchas bendiciones. Amén.